primer lugar, quiero enviar un abrazo afectuoso a cada uno de los que aquí estamos compareciendo. Un abrazo y un saludo cariñoso desde el corazón. Para los que cuelgan el vídeo, el tema es el beso del traidor. Para eso vamos a seguir con la vista el libro de Mateo, capítulo 26. La palabra de Dios dice así. Esta mañana volvemos a nuestros estudios de Mateo, como digo, versículo a versículo. Estamos acercándonos, hermanos, al lugar santísimo del Calvario. Por lo tanto, tenemos que escuchar con reverencia la palabra de Dios y pidámosle a Dios en esta mañana que nos dé una visión nueva del amor del Señor hacia cada uno de nosotros. Al acercarnos a la cruz en esta mañana, vamos a ver el arresto de nuestro Señor Jesucristo. Que Él nos muestre su gloria, que Él nos hable a nuestro corazón. Son palabras que yo voy a esbozar, hablar, explicar, muy conocidas. El Señor puede mostrarnos cosas que lleguen a nuestros corazones y demostrarnos el amor de Dios. Me gustaría que tuvierais la bondad de poneros de pie cuando leamos, porque ya os digo, nos estamos acercando al lugar santísimo. Cada versículo que pasamos nos vamos acercando cada día más. Entonces nos ponemos de pie y leemos Mateo 26, 47. Mateo 26, 47. Dice así la palabra del Señor. Mientras todavía hablaba el Señor, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Que el Señor añada su bendición a esta preciosa palabra. Sentaos pues. Vamos a estudiar este pasaje que hemos leído, versículo por versículo, incluyendo las lecciones prácticas de cada texto. Versículo 47. Mientras todavía hablaba, se está refiriendo, estaba en el Getsemaní, y mientras todavía hablaba, nuestro Señor Jesucristo sabía por adelantado lo que pasaría. Le estaba diciendo a sus discípulos: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palos de parte de los principales sacerdotes. Mientras todavía hablaba. Vemos aquí que la palabra del Señor Jesucristo, hermano, se cumple. Su profecía se cumplió y muchas veces Él había predicho que sería entregado. Él lo había dicho anteriormente muchas veces. La hora del cumplimiento llegó y aquí tenemos la primera lección. Todos, hermanos y hermanas, todos de todo corazón podemos confiar en la palabra del Señor Jesucristo. Es 100% confiable. Todas sus promesas, todas sus profecías se cumplen. La profecía de su arresto se cumplió. La profecía de su muerte y resurrección, que el mundo católico romano lo celebra con procesiones y cosas así, se cumplió. La profecía de que vendrá otra vez
Hermanos, muchas veces estamos diciendo estas cosas. Aquello se cumplió, esto se cumplió, y el Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, volverá otra vez. Cristo vas a volver otra vez. La higuera ya está reverdeciendo, queda muy poco. Y es una lástima que personas que están viniendo a la iglesia, que tienen la oportunidad de escuchar al Señor Jesucristo, que tienen el privilegio de oír la palabra de Dios, no se acerquen. Las promesas del Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, se van a cumplir una por una. Y todas las promesas como esta, Él está todos los días con nosotros, hasta el fin del mundo, hermano. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Métete eso en tu corazón, en tu mente. Que Él edificará su iglesia, se cumple. Todas las promesas, las profecías de Cristo, todas se cumplen. Otra lección que yo saco de este texto, el hecho de que estaba diciendo estas cosas, que le sucedería, es prueba, Él ya lo estaba anunciando. Y llega el momento, en el huerto de Getsemaní, y mientras él hablaba, viene la turba. Ya lo estaba diciendo. Él es omnisciente. Él sabía lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Como dice Isaías. Él anuncia lo porvenir. ¿Quién sabe el porvenir? Si yo supiera el porvenir, compraba este solar. O vendía aquel solar. Y hoy hacía esto. Por ejemplo, yo tengo allí en Ceutí un terreno que si en su momento lo hubiera vendido, si yo fuera Dios, pues lo hubiera vendido. Pero como no soy Dios, digo, yo no tengo necesidad. Al no venderlo, pues baja de precio. Él anuncia lo porvenir. Y fue como Dios hombre que fue al Calvario. Es por eso que la sangre de la cruz del Calvario, ojo, tiene poder para limpiarnos, hermanos, de todos nuestros pecados, presentes, pasados y futuros. Que no te dé angustia, que no te vengan a tu mente aquellos pecados pasados que te angustian, que te asedian. Han sido borrados, han sido tirados en lo profundo del mar. Sea el pecado que sea, hermano y hermana, sea el pecado que sea, de robo, de adulterio, de rencor, de odio, todos los pecados el Señor Jesucristo los ha tirado en lo profundo del mar. Tú no tienes que venir y cargarte con tu conciencia estas cosas. Todos han sido destruidos. La sangre del Señor Jesucristo tiene poder para limpiar al ser más vil, al pecador más inmundo. Un ladrón, otro ladrón, eran homicidas. ¿Y qué pasó? Perdonado totalmente. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque la sangre del Calvario fue sangre del Dios vivo, verdadero. La sangre del Señor, Él puede salvarnos perpetuamente. ¿Por qué puede salvarnos perpetuamente? Porque la cruz del Calvario, en esa cruz, no solamente murieron dos ladrones, en medio estaba el Señor Jesucristo, Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad. Otra lección que saco de este versículo es que podemos aprender de esta frase. ¿Qué podemos aprender? Aquí dice, mientras todavía hablaba. El hecho de que estaba diciendo estas cosas y Él se queda allí parado. Él estaba hablando y estaba oyendo de lejos la turba que se acercaba. Nos da a entender que su sacrificio en la cruz fue algo voluntario. Fue algo voluntario. Fue algo voluntario. No huyó. Juan 10, 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Fue algo voluntario. Porque Dios te ama, porque Dios te quiere, Dios quiere tu bien. Vuelvo a decir lo que siempre digo, Dios no tiene otro instrumento
sino que su amor para llevarte al arrepentimiento. No es el palo, no es el insulto, no es la amenaza, hermano y hermana, es su amor lo que te lleva al arrepentimiento, no el miedo. Fue algo voluntario. Judas no le quitó la vida. Los judíos no le quitaron la vida, ni los romanos tampoco le quitaron la vida. Él voluntariamente lo profetizó y pasó. Y se quedó ahí parado diciendo estas cosas. Aquí está el que me entrega. Y él no huyó. Otra lección que yo saco de este versículo, de estas palabras, podemos aprender que su oración, que su oración del Getsemaní fue escuchada. Él había estado muy angustiado, muy triste hasta la muerte. Nos dice el pasaje, había orado, si fuera posible que pasara, él había orado, si fuera posible que pasara de él esa copa, ese sufrimiento, esa amargura, pero siempre pidiendo que se hiciera la voluntad de su Padre, no mi voluntad, Señor, sino la tuya. Y al último esa oración fue contestada. Llegó Judas Iscariote, él no huyó. ¿Por qué? Porque Dios le dio la gracia. Dios le fortaleció con vigor a su alma para poder pasar ese tránsito tan amargo, para poder beber esa copa. Y aquí lo vemos hablando con sus discípulos, con calma, sabiendo que había llegado la hora de beber esa copa. Y así nosotros, hermanos, nosotros podemos estar seguros que Dios contestará nuestras oraciones. A veces vemos que el cielo se torna de bronce y que Dios no escucha nuestras oraciones. A veces pensamos eso, pero Dios escucha nuestras oraciones. Y si no pasa de nosotros la copa, como no pasó con el Señor Jesucristo, no pasó la copa, nos dará la gracia, la paciencia y la sabiduría para poder tomar la copa que Él nos ha asignado. Hermanos, muchas veces tenemos que tomar copas que no nos gustan. ¿Os ha pasado a vosotros eso? Tener que tomar una copa, me cuesta esta copa. Pues Él nos dará la gracia y la sabiduría para que podamos asimilar esa copa. Ahí le vemos, y aquí le vemos hablando con sus discípulos, ya digo, con calma, sabiendo que había llegado la hora, ahí en el huerto de Getsemaní. Continúa el versículo 26-47, dice, y con él mucha gente con espada y palo, de parte de los principales sacerdotes, de los ancianos y del pueblo, allí, toda la turba allí, a por él. Hay una cosa que yo no entiendo. ¿Cómo es posible que el Señor hiciera milagros, sanara, curara enfermos, y luego toda la turba se le revuelve? Otra cosa que yo no entiendo, ¿cómo es posible que Judas, amigo del Señor, compañero del Señor, lo traicione por 30 piezas de plata? Es que son cosas que yo de verdad no lo entiendo. Alguien más intelectual que yo puede entenderlo, pero yo no lo entiendo. Pero bueno, vino Judas, uno de los 12, y Mateo nos tiene que decir que Judas era uno de los 12, y lo repite. Ya lo sabíamos, por ejemplo, en el versículo 14, 26-14 dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Pero lo escribe para resaltar que estaba cumpliendo la profecía, se estaba cumpliendo la profecía, como dice en el 21, el versículo 21, 26, 21. Y mientras comían dijo, de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Ya se estaba cumpliendo, como he dicho antes, las profecías. Nadie sabía eso. Nadie sabía quién le iba a entregar. Nadie lo sabía. Nadie lo sabía. Era uno de los 12 el que le iba a entregar. Y se cumplió la profecía del Señor. Pero también Mateo nos dice que era uno de los 12 para resaltar la gran traición de Judas. Fue uno de los 12 quien le entregó. Esto quiere decir que el traidor
fijaos bien lo que os voy a decir, es que yo no lo comprendo. El traidor estuvo con el Señor desde el principio. Esto quiere decir que el traidor escuchó, fijaos bien, escuchó las oraciones del Señor, escuchó los mensajes de nuestro Señor Jesucristo. Judas escuchó la enseñanza del Señor, de cada lección durante 3 años, cada mensaje del Señor, todos los días, durante 3 años. Fijaos bien, 3 años con el Señor. Al ser uno de los 12 también quiere decir que Judas vio grandes milagros. Los milagros que él hizo, ciego, manco, cojo, paralítico, resurrección de Lázaro, leproso, cuando él resucitó a muertos, cuando el Señor... Bueno, y fue uno de los 12 que quiere decir que Judas fue apóstol, que predicó. Es más, Judas con los compañeros hizo milagros. Cuando los discípulos vuelven de su viaje misionero, que hablan de los grandes milagros que había hecho, ¿os acordáis cuando envía a los 70 y volvieron? Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Bueno, y le dice el Señor, bueno, no alegráis de que los demonios se os sujetan en mi nombre, sino alegraos de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Pues cuando los discípulos vuelven de su viaje misionero, que hablan de los grandes milagros que había hecho, nadie dijo, Señor, Judas no pudo hacer este milagro. Señor, Judas no ha predicado. Iba con nosotros, pero él no predicaba. Todos predicaron, todos hicieron milagros y todos tuvieron dones. Y Judas tuvo un don como apóstol. Cuando nuestro Señor allí en la Santa Cena anunció que uno de los 12 le iba a traicionar, nadie pensó, nadie dijo, yo ya sé quién es, nadie. Nadie se imaginaba que fuera Judas. Era uno exactamente como los demás. Es más, le tenían tanta confianza en Judas que era el tesorero del grupo. Él llevaba el dinero del grupo. Lo más negro de la traición, ¿sabéis qué fue? Que el Señor le había mostrado a él mucho amor, mucho cariño. Le había seleccionado para ser apóstol. Pero Judas lo traicionó. Esto es lo que yo no comprendo. 3 años con él. Bueno, realmente conociendo, conforme te vas haciendo mayor, vas conociendo la naturaleza humana y me doy cuenta que somos capaces de cualquier cosa. De estar tantos años juntos y después hacer cosas que no proceden. Nuestro Señor lo trató como cualquier apóstol. Le dio de comida cuando necesitaba de comer, le consoló, le dio dones, pero Judas lo traicionó. David habla de esta traición en el Salmo 55. Todos estamos acostumbrados a decir cosas malas de Judas Iscariote, todos, y siempre oímos en cualquier lado, eres más falso que Judas. Pero hubo un tiempo cuando Judas estaba con nuestro Señor Jesucristo, cuando Judas fue un apóstol y estuvo como compañero de los discípulos y tuvo comunión con el Señor Jesucristo. Y eso fue lo más negro de la traición. David lo profetiza de esto cuando nos dice en el Salmo 55:12, dice, fijaos lo que dice, ya lo estaba anunciando, porque no me afrentó un enemigo, lo cual yo habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado yo de él, sino tú, hombre al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Fijaos el Salmo 55:12, lo que David dice. Pues esto es lo que hizo el Judas. Judas era el único de los discípulos que no era de Galilea. Judas yo creo que fue el más íntimo de nuestro Señor en muchos aspectos, pero Judas lo traicionó.
Por supuesto, la traición fue parte de los sufrimientos de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, formaba parte. Como también formaba parte de los sufrimientos la negación de Pedro. ¿Qué lecciones tenemos para nosotros de esto? Considera que el Señor, cuando somos traicionados, a lo mejor tú has sido traicionado, a lo mejor tú alguna vez has sido traicionada por un amigo, un hermano, un compañero de trabajo. El Señor también fue traicionado. Considera también que tú puedes ver grandes milagros como vio Judas, pero eso no garantiza la conversión. Hay mucha gente que dice, yo lo he oído allí en el trabajo, si yo, el otro día, el viernes, estábamos en una reunión familiar, si yo viera un ángel, si yo viera una visión, si yo viera un milagro, entonces yo, decía, yo creería. Yo estaría al rojo vivo por el Señor. Judas vio muchos milagros. Judas vio más que un ángel. Judas vio a Cristo mismo y aún así le traicionó. La traición de Judas también nos enseña que tú puedes tener años rodeado de creyentes, años rodeado en la iglesia, escuchando los mejores mensajes, los mejores mensajes del mundo. Y os digo una cosa, aquí se predican mensajes fabulosos. Yo soy un analítico de los mensajes, cómo lo estructura este predicador, cómo lo estructura aquel predicador. Yo lo analizo y aquí se predican buenísimos mensajes, no tenemos nada que envidiarle, os lo aseguro. Aún tener dones, puedes tener dones, pero eso no garantiza tu salvación. El pecador está más mal de lo que cree. El pecador necesita un gran milagro de Dios. La obra regeneradora, transformadora, transformando el corazón por medio del Espíritu Santo. Transformándonos en nuevas criaturas. Porque, hermanos y hermanas, es bueno que de vez en cuando digamos, hay alguno que acepta al Señor Jesucristo, que levante la mano o que se levante. Es bueno que lo hagamos, pero levantar la mano emocionalmente, eso no salva. La salvación es mucho más que eso. Es la transformación de todo el hombre, es el cambio de vida del hombre a través de su Santo Espíritu. Entonces oremos que Dios nos dé el arrepentimiento y la fe que necesitamos. Oremos, de verdad. Yo a veces pongo en cuarentena ciertas personas que, bueno, vienen a la iglesia, no me refiero aquí en esta iglesia, me refiero en general. Vienen a la iglesia, oran, tal, pero hay una dicotomía en su vida, una disección, una esquizofrenia mental, que yo eso no entiendo muy bien, pero posiblemente sea eso, conociendo la condición humana, eso forma parte. Necesitamos que el Evangelio dé fruto en nuestras vidas. Oremos, de verdad, hermanos, por nuestro hijo. Para mí, lo he dicho muchas veces, es una gran carga que nuestros hijos todos sean salvos, mis 5 hijos sean salvos, y sus mujeres también, y sus hijos de su hijo, mis nietos, que ellos que, como mi Daniela, que está aquí, y ha nacido debajo del púlpito, y que han escuchado tanto tiempo el Evangelio, que saben luego cantar himnos, y saben cómo orar, que ellos sean transformados por la gracia del Señor. Para mí es una gran carga. Yo no quisiera ir al cielo en el cual me faltara uno.
arrestar a uno. 26:47 sigue, y con él mucha gente con espadas, palos y parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. ¡Ay, toda la turba! No sabemos exactamente cómo fue arrestar al Señor. Por el Evangelio de San Juan sabemos que los principales sacerdotes, fijaos, habían pedido a Pilato, los sacerdotes piden a Pilato que venga una compañía de soldados romanos. Había una compañía de soldados romanos asignada en el templo. Estaba el templo y los guardianes del templo estaban en una torre, un templo pequeñito, pero ellos se quedaban en una fortaleza, los soldados. Una torre, se llamaba la Torre Antonia, junto al templo. Algunos calculan que había en esa torre unos 600 soldados asignados en ayudar a custodiar el templo, que no hubieran manifestaciones fuera de lugar, que no hubieran escándalos, en fin, habían unos 600 soldados allí. Y que esto ayudara a los principales sacerdotes. Y sobre todo en el tiempo de la adoración. Sabéis que cuando se celebraba la Pascua acudían millones de personas a Jerusalén. ¿Os acordáis del etíope Eunuco? En fin, de mucha gente que ya se iba a Gaza, del funcionario de Candance, en fin, para la adoración. Pudiéramos pensar que cuando menos 600 soldados, pero además de los soldados había también mucha gente de parte de los sacerdotes, de parte de los ancianos, y por otros evangelios también sabemos que había gente de parte de los escribas. Si hemos prestado un poco de atención a estas palabras, nos vamos a dar cuenta de que aquí tenemos un grupo enviado por el Sanedrín. Era el tribunal supremo de los judíos, era el grupo supremo de la corte de la nación, era la crème de la crème. Había sacerdotes, ancianos y estaban los escribas. Eso quiere decir que el arresto del Señor no fue una simple venganza del sumo sacerdote, o fue algo de Judas Iscariote. Se trata de algo más oficial, de parte del pueblo judío. Y podemos escuchar que los romanos no sabían lo que estaban haciendo. Seguían las órdenes de Pilato, ellos no sabían, seguían las órdenes de Pilato, y a su vez Pilato seguía las órdenes de los sacerdotes, de los saduceos, de los escribas, lo que ellos pidieran. Los sacerdotes sabían de memoria Isaías 53, sabían de memoria el Salmo 22, como vosotros también lo sabéis. Sabían la historia del Mesías. Ellos sabían que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ellos le rechazaron, ellos lo traicionaron más que Judas, ellos lo mataron. Y la pregunta es, ¿por qué tanta gente fueron a arrestar a nuestro Señor Jesucristo? A mí me recuerda en un incidente de Sansón en la cueva de Etán, no sé si lo recordáis, los estudiosos. Allí Sansón le ató a una zorra, le ató unos brozas en las colas y la soltó, y las zorras se fueron por los campos y ardieron los campos de los filisteos, y menuda armó Sansón. Claro, los filisteos querían cogerlo y van a los judíos, al pueblo, y hay 3.000 personas que van a arrestar a Sansón, tratando de solucionar el problema que había con los filisteos. Todos los filisteos estaban contra Israel. Y vinieron unos 3.000 judíos, dice la Escritura, para atrapar a Sansón. Y dice que hay un problema y tenemos que solucionarlo, le dicen a Sansón. ¿Por qué 3.000 personas? Porque Sansón era conocido como un hombre fuerte y que había hecho cosas increíbles con la fuerza y el poder de Dios, una fuerza tremenda. Pero aquí tenemos a alguno más fuerte que Sansón. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo, más fuerte que Sansón. Era mucha gente, porque los sacerdotes sabían de los poderes sobrenaturales que tenía el Señor Jesucristo. Sabían que el Señor Jesucristo podía resucitar a los muertos. Es más, Juan en su capítulo 18 dice, Judas pues, fijaos qué cosa, Judas pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue con linterna y antorcha y con armas.
Pero Jesús, sabiendo estas cosas que habían de sobrevenir, se adelantó. Ellos estaban allí todos reunidos y el Señor Jesucristo, cuando vio la turba, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Yo soy. Yo soy. ¿Os suena algo? ¿Os suena algo? Yo soy. Le mostró su gran poder divino y con esas palabras estaba también con ellos el que le entregaba cuando les dijo: yo soy. Dice que retrocedieron y cayeron a tierra. Yo soy. El lenguaje, la expresión, la frase que nos habla de Jehová, Dios mismo en la zarza. Yo soy el que soy. El yo soy del AT y el yo soy del NT es el mismo. Yo soy. Dios mismo. Yo soy el que soy. Moisés había preguntado al Señor, cuando los israelitas preguntan en Egipto: ¿de quién está hablando? ¿Cuál es su nombre? Les vas a decir: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel. Y aquí el Señor Jesucristo dice: yo soy. Y yo me imagino no tan solamente a los soldados, a los judíos y a Judas mismo postrándose ante el Señor Jesucristo. Todo el mundo se paró allí por un segundo al escuchar la voz de Dios. Allí en Getsemaní, el gran poder del Señor Jesucristo. Entonces esto quiere decir que si los soldados lo arrestaron, no fue por el poder romano, no fue por el poder de las armas, no fue por el poder de toda esa gente, fue porque Cristo voluntariamente, hermano, hermana y amigo, se ofreció voluntariamente por ti y por amor a ti. Si Judas hubiera llevado a todos los habitantes de Jerusalén, si Judas hubiera podido llamar a todos los hombres de todo el mundo y a todos los demonios del universo para arrestar a nuestro Señor Jesucristo, Judas no podía haber arrestado nada, a menos que Cristo se hubiera entregado voluntariamente. Lo hizo voluntariamente por amor a ti. El siguiente versículo, 48. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Judas no quería errores. Vamos a ir corriendo versículo por versículo hasta donde podamos. Judas no quería errores, no quería equivocarse. Él quería sus 30 piezas de plata para que los soldados romanos que no conocían a nuestro Señor Jesucristo no se equivocaran, porque era de noche y entonces podía coger a otro que no era. Y Judas dicen: yo os lo entregaré. Esto es lo que yo no comprendo. 3 años con el Señor y por 4 perras hacer estas cosas. Con razón el mundo dice: eres más traidor que Judas. Que no se equivocaran. Le dio una señal por adelantado: al que yo besare. Ese es, prenderle. A lo mejor te suena extraño, ¿verdad? Un hombre dándole un beso a otro hombre. Pero en el Medio Oriente eso no es nada extraño. Se acostumbraba, es todo lo contrario. Era de lo más común. David besó a Jonathan. Demostraba así su afecto, su amor, el uno por el otro. Porque qué traición en esta última palabra de esta frase. Veo cierta cobardía. Al que yo besare, ese es, prenderle. En otras palabras, vosotros lo agarráis, vosotros lo agarráis, lo atrapáis. Yo no, yo me quedo atrás. Yo voy, me dirijo, le doy un beso, estaba todo oscuro, le doy un beso y me vuelvo para atrás. Ya sabéis quién es. Vosotros lo esposáis. Cobarde. Esa era
la señal prevista, el beso. Eso fue lo que realizó Judas. En el versículo 49 dice, y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve, maestro, y le besó. Judas no perdió el tiempo, estaba desesperado, estaba nervioso. Luego se acercó al Señor y dice, salve, maestro. Nosotros no usamos esa palabra, salve, viene de la raíz gozo y se usaba para decir, me da muchísimo gusto en saludarte. Salve significa eso. Me da mucho gusto el poder verte. Qué hipócrita este Judas. Luego tenemos el beso traidor y seguro que Proverbios nos hace el mejor comentario. Fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Ese es el mejor comentario de todo esto. Qué inoportuno, qué inapropiado, qué ilógico el beso del traidor Judas. Increíble. Fingiendo mucho afecto. ¿Y cuál fue la reacción de nuestro Señor Jesucristo? Versículo 50, vamos a correr un poquito. Jesús le dijo, amigo, ¿a qué viene? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Ya nos vamos acercando al lugar santísimo. Nuestro Señor vemos que tuvo misericordia, tuvo mucha compasión de Judas, hasta el último instante. Muy manso, muy humilde. No le dice, fijaos lo que el Señor no le dice, traidor. Eres un villano. Tú eres un enemigo mío. No, le dice, amigo. A mí me cuesta. Me cuesta. Amigo, ¿a qué viene? Compañero. Y con su pregunta le llega a lo más profundo del corazón. ¿A qué viene? En otras palabras, ¿tú te das cuenta, Judas, lo que estás haciendo? Pero era muy tarde y los soldados le echaron mano y ya le prendieron. Los soldados ya la habían sujetado, la traición daba su fruto. Judas había entregado sangre inocente. Lecciones para nosotros. Hermanos y amigos, ay, si besamos en la iglesia y le entregamos entre semana al Señor. Hay personas que son ángeles el domingo y diablo durante la semana. Qué hipocresía venir, besar al Señor, cantando los himnos de la iglesia, mostrando nuestro afecto en la oración, aún ofrendando por su causa, cuando nuestro corazón y en nuestra vida diaria traicionamos al Señor, con nuestros vicios, con nuestras palabras sucias, con nuestros pecados inadecuados. Yo hablo por mí, yo no hablo por mí, porque a veces yo cometo pecados que Señor, perdóname, porque es que cada vez voy para atrás. En vez de ir para adelante, voy para atrás. Otra lección que aquí vemos es que hay que ser mansos, hay que ser humildes como el Señor. No hablemos palabras ásperas, aun con respeto a nuestros enemigos. Digamos amigo, así como el Señor le dijo a Judas Iscariote, a lo último después de ese beso, amigo, compañero. Y aquí tenemos la gran lección de que el Señor tiene compasión de nosotros hasta los últimos momentos. Hasta el último momento, amigo, le dice a Judas allí en el Getsemaní. Hay que aprovechar la inmensa, hermano, y amigo, hay que aprovechar la inmensa misericordia del Señor, el privilegio y la oportunidad que tiene de recibir al Señor en esta mañana. La oportunidad y el privilegio. Judas tenía la oportunidad y el privilegio de recibirle y le rechazó. Fue una condenación. Él tiene mucha paciencia para con nosotros y nos dice amigo. Él vino para salvar, como decía Josico esta mañana. Él no vino a condenar a esa mujer.
Él no vino a condenarla, ni yo te condeno, vete y no peques más. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él nos dice en esta mañana, amigos, arrepiéntete, volvámonos a Él, abracémonos a Él. Él nos dice, amigo, aprovecha su misericordia. Bueno, quiero terminar con unas pequeñas aplicaciones y ya os voy a robar 2 minuticos. No puedo terminar el pasaje entero. Para mí es precioso que el Señor, en su providencia, por su misericordia, muchas veces, me estoy refiriendo al pasaje de cuando Pedro saca la espada y como no era muy diestro, corta la oreja del sumo sacerdote y el Señor va y se la compone. Y yo aquí veo, para mí esto es precioso, que el Señor en su providencia, por su misericordia, muchas veces compone, hermano, compone los problemas y tragedias que nosotros hemos causado por culpa de nuestra necedad. El Señor arregla esos problemas que nosotros hemos tenido. El Señor muchas veces sana, arregla, compone las tragedias que nosotros hemos causado por nuestra necedad. Pedro cometió una gran necedad, pero el Señor sanó a Malco. Fue una necedad, sacar la espada y cortar la oreja. Pero el Señor compuso esa oreja. El Señor arregló las consecuencias de esa gran necedad. De David podemos hablar el caso de Betsabé. ¿Cómo arregló cuando David pecó contra Betsabé? ¿Cómo lo arregló el Señor? Que en el capítulo 1 de Mateo está la mujer de Urías. ¿Cómo compone el Señor? ¿Cómo arregló eso? ¡Qué misericordia! Y así es en nuestras vidas, hermanos. Podemos tener esperanza de que el Señor puede componer, arreglar lo que nosotros hemos descompuesto. Entiéndase en nuestra familia, entiéndase en nuestro hogar, entiéndase en nuestro matrimonio, entiéndase en nuestras relaciones personales. Dios puede componer, entiéndase en nuestros rencores, en nuestra ira. Dios puede componer lo que nosotros hemos descompuesto en nuestra familia. Por más grandes que sean, hermanos, las tragedias, por más grandes que sean los tropiezos que hemos causado, Dios los puede arreglar, porque para Dios no hay nada imposible. Para mí esto es una gran lección. Hermano, la próxima vez continuamos, es muy interesante. Padre Celestial, te damos las gracias por los hermanos, Señor, que nos acompañan, vienen de sus casas a adorarte, a bendecir tu nombre, a escuchar tu palabra, y queremos, Señor, que no se vayan vacíos y que se lleven, Señor, en el corazón alguna palabra de las que hemos dicho, a fin de ponerla en práctica en sus vidas. Gracias, Señor, porque te hemos conocido. Gracias, Señor, porque seguimos conociéndote, amándote y adorándote. Cuida, Señor, esta tarde el mensaje. Cuida a las personas que han de hacerlo. Trae, Señor, a tu iglesia personas con interés de aprender tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén.